¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos comenzando esta mañana de viernes. Un viernes de síntesis de todo lo que aconteció esta semana. Recordamos, ayer encuentro de productores yerbateros planteando por qué están atravesando, indican una situación económica muy complicada a partir del abandono de lo que era el precio sostén de la yerba mate, pero el Instituto Nacional justamente de este producto de la yerba mate indicó que se confirma y ratifica la desregulación, pero estamos con testimonios de productores y de diputados en un ratito. Lo otro tiene que ver con la sesión del pasado miércoles, donde el gobierno logró primero votar la ley hojarascas y después votar lo que es la reducción de beneficiarios en el tema zonas frías. Así que bueno, hay testimonios, hay también momentos de lo que aconteció tanto en la reunión de comisión como en el recinto. Así que nada, todo en un ratito. Antes los saludo a mi compañero Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo. ¿Cómo andas, Pato? Placer Bien. saludarte. Bueno, en un ratito vamos a hacer un repaso de lo que se aprobó esta semana aquí en Diputados y tiene que ver con el tema zonas frías, que ha sido el tema central, me da la impresión, en lo que fue la sesión. Así que vamos a estar hablando de eso y también un poco haciendo el reflejo de lo que dejó la jornada ayer en comisiones con los yerbateros que estuvieron presentes. Bueno, muy bien, vamos a estar con los detalles en un ratito, pero un dato económico muy importante anunciado ayer. Como pasa en estas circunstancias, el tema sorpresa es fundamental y la verdad que estaba prevista una aparición de Javier Milei en la bolsa de cereales anoche cerca de las 20, pero el dato fue que anunció baja en retenciones, estamos con el detalle en un ratito, para el trigo y la soja, así que fue un dato inesperado. Después estamos con la ampliación de lo que eso significa, pero ahora vamos con los títulos, después también estamos con lo preparado para hoy por el señor Juan Pablo Cábanac. Pero antes, títulos, por favor, dale. Lo dicho, plenario de comisiones en Diputados, productores yerbateros advirtieron por la situación que atraviesan. En tanto, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate ratificaron que no hay cambios en la desregulación. Lo que venimos señalando, sesión especial en Diputados, se aprobó el proyecto que recorta subsidios al gas con modificaciones al régimen de zona fría. El tema de la semana, ley hojarasca, la Cámara Baja aprobó la norma por la cual se establece la derogación de legislación obsoleta. Y lo dicho, el señor Juan Pablo Cábanac. Juan, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué decimos? Pato, Gonza, pero muy buenos días. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vi algo que habías preparado, Juan, contame. Sí, exactamente, uno de los temas que estuvimos charlando esta semana, Pato, sobre las diferencias que existen en torno a los criterios en los proyectos y Unión por la Patria y La Libertad Avanza para los trabajadores en plataforma. Ah, está. Sí, vamos a mostrar las divergencias y también algunas coincidencias, ¿no? Porque no todo es el yin y el yang dentro de los dos espacios políticos más representativos de la Cámara Baja. Qué grande Cábanac con el yin y el yang. Y te pregunto, esto, Juan, había quedado explícitamente afuera de lo que eran las modificaciones a la ley laboral, ¿no? El tema de plataformas. Exactamente, sí. De hecho, una de las críticas más importantes que se le hizo a la ley de modernización laboral por parte de la CGT era que no se ocupaban de esto. Claro, justamente no se ocupaban de muchos trabajadores que además a lo largo del tiempo entre trabajadores de aplicaciones de reparto, mensajería y transporte cada vez son más. Bueno, vos sabés que es un tema, no sé el caso de ustedes, pero yo vengo a trabajar en auto y utilizo mucho el auto porque voy a otro puesto de trabajo durante la jornada, así que ando mucho.
Y la verdad que el tema de las aplicaciones, las bicicletas es todo un tema, Sí. porque es un tipo de usuario de la calle que no es usual. ¿A qué me refiero? Es alguien que anda siempre al palo, porque está siempre peleando por un cliente, peleando por llegar, y además mirando un celular. Es un tema muy complicado, priorizando lo de ellos. Vos tenés que tener mucho cuidado, porque ellos están muy metidos en llegar rápido, en mirar direcciones, porque vos tenés que andar por alguna calle, sendero de bicicleta, mirando si vas a Güemes a qué altura, viendo cuánto es la factura, para identificar el departamento, peleando por el tiempo para no perder otro cliente, y obviamente que vos le das poca pelota al auto que pasa o al colectivo. Es un tema... totalmente. Es un tema que vos también... los ves con la cabeza en otro lado manejando. Es un tema que también pasa con los choferes, ¿no? De las aplicaciones en los autos. Pero van que ahí van con resguardo. van con ¿me resguardo. entendés? Claro. Pero lo que vos decís es cierto, porque además Y claro. existen dos metodologías, la bici y la moto, que son dos Totalmente. equilibrios para el manejo totalmente diferentes. Y ahora La bici es más apareció un complicada. híbrido que es una bici que la pedaleas y entra a funcionar un motor. Sí, Claro, sí, sí. exactamente. Ese es un rebusque. Pero, y además hay muchos, ¿viste? Y aparecen en los lugares más inverosímiles, con un acatamiento a las normas de tránsito flexible, Sí. uno diría, ¿no? Sí, Así que obviamente. bueno. Además, hay que tener en cuenta algo que, de hecho, recién lo mencionabas, Pato, la urgencia que tienen los Claro. trabajadores y que ahora las aplicaciones, porque yo soy un usuario igual que vos Claro. de ellas, ahora te dicen, el usuario está, por ejemplo, en el caso de las motos, te dicen el chofer, Sí. bueno, no me acuerdo cómo se lo denomina a la persona que está manejando, no puede contestar en este momento porque está manejando. O sea, Claro. ya las mismas aplicaciones están Sí. regulando eso para que no se distraigan al momento del manejo. Pero Sí. además, fíjate cómo todo es como muy transitorio y efímero, ¿no? Hace no mucho tiempo, creo que todavía, vos te ve algún agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, o te sacan una foto mirando el celular y eras pasible de multa. Claro. Bueno, hoy para el muchacho o la muchacha que anda arriba de la bicicleta, vive mirando el celular, Totalmente. lo vive mirando. En el auto tenés medianamente... No te Tenés, creas, Sí, pero Más o mirás, menos. pero tenés la pantalla. Tenés la pantalla, Tenés la pantalla. sí, sí. Pero en la bicicleta, la verdad que son maestros. No, es constante. Porque, totalmente. Hasta para mirar el mapa, si te llega un medio nuevo. Sí, exactamente. Sí, sí, es todo un riesgo y obviamente que hay sectores políticos que ya están pidiendo que exista algún tipo de regulación o que por lo menos en la ley se plasme algo que para algunos fallos judiciales existe una relación, un vínculo laboral entre la empresa y la persona que hoy se está empleando. Y por último, si también existen muchos y cada vez más de estas personas que trabajan con las motos, con la bici para los pedidos, también habla de un mercado que se abrió para lo que fue el cambio de metodología de consumo. De aquella persona que antes estaba en su casa muy cómoda, que ante el frío dice, no, tengo que ir al almacén, voy a ir a comprar, y ahora lo hace por su celular y recibe ese pedido. Y ese comerciante, que tal vez no recibe a esa persona física, sí recibe el pedido. Sí, y un traslado también, esto que en algún momento parecía ser, por lo menos en la bicicleta, casi por una cuestión física natural, el trabajo alternativo de gente sub 30, hoy ante la necesidad... vos ves gente mayor trepada a la bicicleta en días de lluvia y frío. Sí, de hecho, curiosamente, Pato, estuve en un café con una legisladora porteña cuya mamá hace Uber. Mirá vos. Sí. Sí. No. La verdad que es un fenómeno que crece. Totalmente. Así que nada, es el dato, pero además es la gran explicación para por qué cuando vos tenés una cantidad importantísima de negocios cerrados, por qué no crece afortunadamente de manera proporcional la desocupación. Porque obviamente el que pierde el trabajo tiene esta alternativa. No es un trabajo en blanco, a veces está menos remunerado, es un trabajo desgastante, pero el ingreso lo tenés, reemplazás parte por lo menos de aquel ingreso con el tema de las aplicaciones. Obvio, y además otro dato, Pato, vos para facturar tenés que presentar una factura. Claro. Justamente, o sea, figurás en las estadísticas oficiales con un ingreso. Exactamente, son monotributistas, efectivamente. Claro. Baja el personal en relación de dependencia, pero crece el monotributista, efectivamente. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ahora con el testimonio de la diputada Julia Estrada, diputada de Frente de Todos, hablando de lo que está pasando con los productores yerbateros. A ver.
Bueno, acaba de terminar la Comisión Conjunta de Economía con Economías Regionales que convocamos junto al presidente Luis Basterra. Han venido referentes, expositores de toda la provincia de Misiones, intendentes, también diputados provinciales, productores yerbateros, tareferos. Han venido también representantes de la industria molinera, es decir, han venido de la provincia de Corrientes. Ha estado presente la empresa Playadito, la empresa Las Marías. Para nosotros es muy importante dos cosas. Primero, que haya un debate en el Congreso. Yo lo dije, este Congreso por decisión de Menem, por decisión de La Libertad Avanza, no funciona. Las comisiones que presiden los libertarios están todas cerradas. Y en esta comisión conjunta hablaron todos los diputados de La Libertad Avanza, absolutamente todos los que pidieron la palabra, hicieron uso de la palabra y eso me parece muy bueno. Y nos parece importante que entonces este sea el ejemplo a seguir. Todas las comisiones deberían funcionar. Y en segundo lugar, hablando sobre el fondo de la cuestión, necesitamos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue desregulado por Sturzenegger con el DNU 70 de diciembre de 2023, vuelva a fijar un precio al productor para el kilo de la hoja verde. Eso se dejó de fijar hace 2 años, ya vamos por 3 años, que los productores no tienen aumento del precio de la yerba. Contaron situaciones muy duras, se están yendo a Brasil, a cosechar, a vivir, la familia entera. No pueden los productores pagar los estudios de sus hijos. Están los hijos de los productores sin estudiar, sin terminar la secundaria, yendo a trabajar a la chacra. Además hay una situación, todos sabemos, de zorros que cazan en el gallinero. Lo dijeron por último los productores, zorros que aprovechan la desregulación para cazar en el gallinero. La verdad es que es imperioso que podamos trabajar en este tema y estoy muy satisfecha de la comisión que tuvimos hoy y vamos a seguir desde la Comisión de Economía convocando a sectores para construir diagnóstico y para poder legislar en este sentido. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Estrada. ¿Me mira con cara de acotar algo, Cábana? Sí, exactamente, Pato, ya nos estamos entendiendo con la mirada, sí. Simplemente. No, la verdad que fue un debate muy extenso que arrancó luego de las 11 de la mañana y se extendió hasta las 15:20, sí, en la que hubo muchas miradas contrapuestas entre sí, Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Quedaron sí, muy expuestas las divergencias que tienen en torno al tema y sobre todo acerca de la regulación o no de los precios de un producto que es esencial para la canasta básica de los argentinos. Vos estuviste viendo, pero casi que me parece una muy fotografía clásica de lo que es el debate ideológico entre el oficialismo y la oposición. Sí, totalmente. ¿No? Que una oposición, perdóname, que plantea, che, dame un precio sostén porque si no se me cae la economía y la gente se tiene que ir y la verdad es insostenible. Eso es lo que dice recién Juli Estrada, con argumentos importantes. ¿Qué te dice el gobierno? Mira, esto es oferta y demanda. Si no hay precio, no se puede meter el Estado en algo que el mercado no puede determinar. Va por ahí, me parece, sí, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, estuvo Diego Harfield, diputado nacional misionero, que justamente expuso las complicaciones que tuvieron las políticas de regulación de precios a lo largo de estos años y que hoy es necesario empezar a abrir el mercado, dejar que los empresarios coloquen los precios necesarios y que van a bajar si es que no existe la demanda suficiente. Muy bien, vamos con más testimonios, pero vamos ahora a la jornada del miércoles. Esto pasaba con Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria. A ver qué decía. Nosotros el 13 de mayo, una cantidad importante de diputados de distintos bloques solicitamos una sesión especial para el día de hoy a las 11 de la mañana. Entre otras cosas, estaban distintos proyectos y están distintos proyectos vinculados al jefe de gabinete Manuel Adorni, pedido de interpelación. Estaba y está allí la citación a los titulares del Ministerio de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Petovelo, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, una propuesta para modificación integral del régimen de licencias y ampliación de licencias que están contenidas en la ley de contrato de trabajo, los remedios
que incluían una política que tiene más de 24 años de existencia en la Argentina, que es el Plan Remediar, la cobertura del PAMI, y por ampliación de temario incorporamos también distintos proyectos vinculados a una temática urgente, muy preocupante, que son las situaciones de sobreendeudamiento de las familias. Solicitaron un pedido de sesión especial para hoy a las 10 de la mañana. No quiero volver a entrar en lo que se dijo en labor. Creemos que es un acto claramente de mala fe parlamentaria y que tiene el único objetivo de que la segunda sesión no pueda contemplarse ni llamarse. Es un antecedente hasta problemático para el propio oficialismo. Imagínense que mañana ustedes piden un pedido de sesión especial para X día a las 10 de la mañana, cualquier otro bloque le presenta uno para X día al mismo día, una hora antes, y según lo que dijeron en la labor parlamentaria, ustedes están obligados a convocar, y me parece que es realmente una situación que complejiza aún más una labor parlamentaria en esta Cámara, compleja, porque todo nuestro temario tiene básicamente que ver con emplazamientos a comisiones que ustedes no quieren que funcionen sobre determinados temas. Cuando ya hemos dado la discusión respecto a las presidencias, respecto al número en cada una de las comisiones, donde tienen determinada posición de fuerza relativamente mayor en las comisiones. O sea, no trabajan las comisiones, cuando queremos emplazar, pedimos sesión especial, te ponen una sesión una hora antes, te impiden sesionar. Bueno, en concreto, presidente, yo voy a solicitar, como anticipamos, en el marco del artículo 127 de nuestro reglamento, el punto 2, que a las 11 horas se pase a cuarto intermedio con el objetivo de que se pueda hacer lugar a la confección del quórum de la sesión solicitada por el diputado Paulón y otros, entre los cuales estamos incluidos, y que fue solicitada un día antes de la sesión que ustedes mismos solicitaron y que acaban de abrir, convocada para las 10 de la mañana. Bueno, y vamos ahora al testimonio de otro santafesino, en este caso el diputado libertario Mayoraz, obviamente planteando la posición contraria a la de Germán Martínez. Mayoraz, a ver. Lamentablemente el diputado Martínez no entiende bien, y lo hemos dicho y lo hemos discutido en la labor parlamentaria. Lo primero que no podemos dejar pasar es esta acusación de mala fe de nuestra parte, porque él sabía, y hay que decirlo públicamente, él sabía perfectamente bien que nosotros estábamos pidiendo una sesión para el día 20. Como ellos no llegaban al quórum la semana pasada, pidieron el cambio para el día miércoles, hoy, sabiendo que nosotros estábamos pidiendo una sesión para el 20. Es anecdótico, presidente, esa situación. El hecho es que, como usted ha hecho siempre desde que asumió la presidencia de esta Cámara, cada vez que un bloque o un grupo de diputados han pedido una sesión especial, esa sesión ha sido convocada, independientemente si hubiera otra una hora antes o una hora después. En consecuencia, aquí no hay ninguna mala fe, ni de nuestra parte ni de la presidencia de la Cámara, porque lo hemos planteado desde el principio y siempre lo hemos hecho así. Entonces no pueden venir ahora con ese planteo, pero vamos a dejar bien en claro cómo es esto, porque el diputado Martínez no es honesto ni es sincero. La cuestión es la siguiente: ellos quieren introducir la discusión de un tema cuando ya hay una sesión en curso. Cuando hay una sesión en curso y ha expresado su voluntad del cuerpo, como ha sido hoy, a las 9:19 horas, al dar quórum para iniciar esta sesión especial, es imposible plantear la suspensión por un cuarto intermedio para iniciar otro. Para dejar bien en claro, los cuartos intermedios son para hacer un intervalo en una sesión para luego continuarla. No se puede convocar al cuerpo a iniciar una nueva sesión si hay otra en curso, aun cuando esté en un cuarto intermedio. Es una cuestión de pura lógica. No puede haber ni 2, ni 3, ni 4 sesiones simultáneas iniciadas.
La única sesión que está iniciada es esta. Y salvo que exista algún otro motivo, el cuarto intermedio que se pueda plantear tiene que ser con ese sentido. En consecuencia, y como lo expresó él, que el sentido que tiene la propuesta es de tratar el temario que ellos habían propuesto para la sesión de las 11, yo le doy una salida, diputado, porque usted dice que nosotros nos negamos a esto. Lo que usted tendría que hacer es un apartamiento de reglamento y pedir que se incorporen en el temario las cuestiones que usted quiere tratar y que hoy no se van a poder tratar porque esta sesión va a continuar después de las 11 y de las 11:30, que sería el horario. Eso por un lado. Por el otro lado, si eso no le satisface y no quiere hacerlo, tiene toda la libertad de pedir una sesión para mañana, para el viernes o para la semana que viene. O sea, no es una cuestión de vida o muerte ni algo que le afecte el derecho que usted tiene a solicitar todas las sesiones que quiera. Pero sí hay que dejar en claro, esta no es una moción de cuarto intermedio, esta es una moción de tratamiento de un temario que no está dentro de la sesión convocada para hoy, de la sesión iniciada hoy. En consecuencia, si fuera un cuarto intermedio, la reanudación debería ser con esta sesión y no con el inicio de otro. Bueno, y vamos ahora a esto que seguía aconteciendo de esta manera en la Cámara de Diputados, donde, recordamos, síntesis, se votó el recorte de beneficiarios de zonas frías y también la ley hojarasca. A ver. Las sesiones se citan a la hora solicitada según el artículo 35. Más allá de los antecedentes que ha mencionado la diputada Giudici, no hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra sesión especial en toda la historia de la Cámara. No existe otro antecedente y no voy a ser el primer presidente que autorice eso, porque imagínense que soliciten 7 sesiones especiales, yo tengo el deber de convocarlas, imagínense que por un cuarto intermedio, a la siguiente tenemos que bajar la bandera, volver a izarla, bajarla 7 veces consecutivas en función de algo que no ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta Cámara. Repito, nunca en la historia democrática de esta Cámara ocurrió algo como lo que están queriendo hacer. La moción del diputado Martínez es improcedente, diputado Martínez. Solamente el cuarto intermedio funciona. La naturaleza jurídica es cuando hay una hora avanzada en la sesión o también cuando hay falta de quórum o cuando hay un problema que resolver. Nunca se suspendió una sesión para iniciar otra sesión. No puede haber sesiones simultáneas, diputado. Entonces, si no va a reformular la moción y avanzar en una moción de apartamiento del reglamento, vamos a proceder a continuar con la sesión. Bueno, ahí estamos entonces lo que estaba aconteciendo en esta sesión del miércoles, donde, repito, logró el oficialismo hojarascas y reducción de zonas frías y además consiguió que la oposición no pudiera avanzar en temas que cuestionan la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Antes del corte, pregunta rápida, ¿hay alguna sesión prevista para cuándo ahora? No, la verdad que no tenemos fecha, por más que la oposición va a impulsar. ¿Alguna especial? Sí, exactamente. Y lo que va a tener que remar, veo que la oposición está complicada, a 105, 110 llega. Totalmente. 129 es un Everest. Y sobre todo hay diferencias internas en el bloque de Unión por la Patria. Ahí estamos, después me las cuenta. 11:23, la pausa, ya seguimos, dale. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa
que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor,
que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bueno, imágenes del centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos. Mañana fría durante toda esta semana. Amanecíamos con 6, 7 grados. Dicen que afortunadamente esto va a mejorar a partir de la jornada de mañana sábado. Que vamos a tener a partir del domingo y el 25 de mayo días un poco más cálidos que van a marcar la semana que viene. Pero ahí está, una mañana linda, con sol. Lo tengo en un ratito al señor Cabanach con el tema aplicaciones, pero antes vamos con Solá Berrieta. ¿De qué hablamos, Gonzalo? Dale. Bueno, Pato, vamos a hablar de algo que ha quedado ayer, después de una muy extensa, como bien decía recién nuestro compañero Cabanach, comisión respecto a lo que tiene que ver con el sector yerbatero. Un día antes hubo una sesión aquí en Diputados donde el Gobierno Nacional aprobó al menos 2 proyectos que pretendía aprobar aquí en la Cámara, por lo menos en la media sanción, y uno tiene que ver con la modificación a la ley de zonas frías, en este caso que fue de manera positiva, con 132 votos, en este caso, bueno, esta no es justamente la que íbamos a observar, sino otra, ahora la vamos a corregir, le damos tiempo hasta que podamos tener las placas de hoy, pero bueno, la realidad es que el oficialismo se ha llevado, en este caso, un triunfo con una votación favorable, con 132 votos afirmativos, con 104, 105 en realidad, los votos negativos. Lo interesante de este análisis, ahora cuando tengamos las placas respecto a la explicación de zonas frías, vamos a hablar justamente del mismo, pero lo interesante es saber también con qué número cuenta, ¿no? El oficialismo en este caso para aprovechar, ¿no?, su poderío dentro del recinto de la Honorable Cámara de Diputados, donde entendemos que tiene el acompañamiento, en este caso, de los 93 diputados que estuvieron presentes el otro día, con la ausencia de Rocío Bonacci, con 12 votos firmes de todo el bloque completo del PRO, con 7 votos de Innovación Federal, en este caso con el voto de Biela en contra, por ejemplo, de Salta, que recordemos él pertenece a uno de los departamentos, o nació en realidad en uno de los departamentos como Cafayate, que iba a ser uno de los que tal vez iba a sufrir este tipo de modificaciones en la provincia de Salta. Ahora, si podemos, vamos a ir a las placas justamente que teníamos para hoy para explicar este proyecto de zonas frías en referencia a lo que veníamos mencionando sobre, bueno, un poco
¿Qué es este proyecto que interpretó, por lo menos en su modificación, el Gobierno Nacional en cuanto a la importancia que tiene justamente para su aprobación en un cambio de régimen, básicamente, Pato, que en principio, recordemos, en el año 2021 el diputado Máximo Kirchner había propuesto este proyecto donde muchos, obviamente, diputados, hoy gobernadores, ¿no?, por ejemplo, habían estado de acuerdo en que se precisaba una cierta consideración para muchas provincias, sobre todo para las provincias patagónicas, para el sector de La Puna y también Malargüe, por ejemplo, en Mendoza, donde había quedado de manera fija este tema de las tarifas con descuentos, pero también se incorporaron muchos departamentos, ciudades de varias provincias, que en este caso ahora va a tener un criterio diferente para poder acceder a este beneficio. Ahora, cuando vayamos a las placas, vamos a ver justamente de qué estamos hablando en referencia. Bueno, si no las menciono, claro, no hay ningún problema. Las menciono desde aquí. Vamos a hablar justamente, en este caso, de lo que teníamos para hoy, que es básicamente, bueno, ahí estamos viendo de paso también el acompañamiento, con 6 votos de la Unión Cívica Radical, 3 votos de Independencia en la provincia de Tucumán y 2 votos de Producción y Trabajo de San Juan y 2 votos del MID también. Aprovechamos, ya que estamos con estas placas también, y vamos a ver el acompañamiento también de otros bloques, en este caso que tiene que ver con la votación, en este caso, por ejemplo, de Garrido, de Santa Cruz, en la siguiente placa, donde vemos también el acompañamiento, en este caso, al igual que lo que fue el voto de Nicolás Massot, por ejemplo, de Encuentro Federal. Miguel Ángel Pichetto estuvo ausente en esta votación, hay que decirlo, es un dato político importante, y con este número el gobierno llegó a los 132 votos afirmativos para aprobar este proyecto de zonas frías. Bueno, recordemos que entonces esta ley fue aprobada en el 2021, el beneficio fue automático y quedará automático, obviamente, para lo que básicamente son las provincias patagónicas, para Malargüe, decíamos, de Mendoza, y también para la zona de La Puna, de la altura, en las montañas. Y después también vamos a repasar qué es lo que dice este régimen, que reduce entre un 30% y un 50% las tarifas de gas, que este es el punto principal del proyecto de zonas frías, con una ampliación hoy en día que, recordemos, en el 2021 esto se amplió a un poco más de 4 millones de beneficiarios, y por ende el Gobierno Nacional entendió que dentro de esta ampliación que se hizo genérica, donde había provincias lógicamente que precisaban, ¿no?, como la provincia de Buenos Aires, que tiene muchas ciudades donde hay mucho frío realmente, dicho sea de paso, bueno, Bahía Blanca, todas las ciudades costeras, como puede ser Mar del Plata, Necochea y la zona, donde sufren temperaturas muy bajas, sobre todo en el otoño y en invierno. Bueno, en este caso el Gobierno Nacional tomó en cuenta el dato de que tal vez existía la posibilidad de no solamente que muchos beneficiarios que tal vez estaban teniendo altos ingresos puedan obtener este beneficio, sino que justamente quienes menos ingresos tienen y a quienes más les costaba pagar la tarifa, estaban pagando con sus impuestos un beneficio para quienes más ingresos tenían. Por ende, ahora el criterio cambia, y lo que pretende el Gobierno Nacional es justamente tratar de que en esas provincias que se incorporaron a partir del 2021, en las ciudades pertenecientes y departamentos, bueno, aquellos que puedan acceder al beneficio sean quienes ingresen en sus familias menos de 3 canastas básicas, para tener en cuenta el dato. Hay que decir también que quienes podrán acceder al beneficio, por ejemplo, en la continuidad, son aquellos hogares con certificación de vivienda familiar del RENAVAP, o la pensión vitalicia de veteranos de Malvinas. Ese es otro de los datos también, para que se entienda que no se les va a tocar en este caso la factura a dichos beneficiarios. Y en el caso de la discapacidad, quienes tenían este beneficio, bueno, tendrá que quedar a criterio de la Secretaría de Energía cómo se va a aplicar este criterio de ahora en adelante con esta modificación. Hay que decir que más de 100 departamentos podrían perder este descuento automático, que ahora va a ser selectivo en base a los ingresos familiares. Recordemos, provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja son provincias que justamente ahora van a tener que aplicar este criterio respecto a los ingresos familiares, y no se dará automáticamente. Y además, recordemos que esto será sobre el precio del gas
el descuento que se aplique y no a la tarifa total con, bueno, los importes, los impuestos que se les pueda generar dentro de la misma. Prorroga el régimen de incentivos de energías renovables, del cual estamos hablando hasta el 2024, como dato importante, y además los mecanismos para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas, como Edesur, Edenor, tienen justamente con Camesa. Es parte también de este proyecto y en el medio una negociación, por ejemplo, porque veíamos votos positivos de provincias donde uno piensa que tal vez puede ir en contra de estos beneficios en dichas provincias. Bueno, el Gobierno Nacional contempló también lo que es a la inversa, algunos beneficios para las zonas cálidas, ¿no? Sí. En épocas de verano donde la temperatura es más alta más que baja. Muy bien, vamos con el diputado Correa Llano. Nota, a ver, un hombre de la libertad avanza que decía lo siguiente, y en un ratito estamos con Juan Pablo Cábanac. Dale, Correa Llano. Bueno, durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios. Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios y política energética con populismo tarifario. Los resultados de estos están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó. Eso es lo que hoy venimos a corregir. Hoy estamos construyendo otro camino, un camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados. Los gobiernos kirchneristas construyeron un sistema energético artificial donde las tarifas no reflejaban los costos reales que eran financiados con impuestos, con deuda, con emisión, con inflación. Los subsidios se expandían sin control. El problema no era ayudar, sino que el problema era subsidiar indiscriminadamente. Bueno, ahí estamos. Y ahora, a las 11:41, el señor Juan Pablo Cábanac, que habla de aplicaciones. Pero antes, Cábanac, ¿cómo me dejaste ahí un tema flotando? Yo te pregunté por una eventual sesión en algún momento. La próxima semana es una semana más corta. No hay fecha, dijo Cábanac. Y además agregó, y si además hay internas no resueltas en Unión por la Patria. Sí, exactamente. ¿Qué pasa, Cábanac? Hay divergencias internas sobre motorizar una sesión para interpelar al jefe de gabinete Manuel Adorni. Sin tener la certeza de que junto 129 votos. Exactamente, ¿o no? Claro. Sí, totalmente. Es un tema que ronda en algunos opositores, como por ejemplo el santafesino y socialista Esteban Paulón, pero que no suscita el consenso necesario dentro del bloque opositor mayoritario. Me da la sensación de que hay alguna línea del peronismo que quiere que Manuel Adorni siga ocupando el rol central que hoy está teniendo en la agenda pública debido a su situación judicial. Sí. Y efectivamente coincido. Y además hay algo muy lógico y comprensible en política. Si eventualmente se llegan a juntar 129 diputados para apurar una eventual interpelación del jefe de gabinete, es lógico que el peronismo diga, che, la decisión política corre por nuestra parte, que somos 100, no por parte de otros que integran respetuosamente el bloque más chico. Me parece, ¿no? Sí, coincido plenamente con ese análisis, Pato. Ahí está. Bueno, a ver, señor Cábanac, el tema de las aplicaciones, ¿qué se viene? Dale. Bueno, lo que se viene, lo que está en discusión en la Cámara Baja, tiene que ver con distintos proyectos relacionados a qué hacer, a cómo regular esta actividad que, como decíamos en el primer bloque, está creciendo cada vez más y más. Bueno, en principio, Unión por la Patria, a través de Hugo Antonio Moyano, que es el hijo del histórico líder de camioneros y que además es abogado laboralista y que además tiene entre su cartera de clientes, muy interesante por cierto, a muchos de los grandes gremios de la República Argentina. Con conocimiento de causa, el letrado elaboró un proyecto que apuesta justamente a regularizar y a plasmar en la ley el vínculo laboral, desde su visión, entre las empresas
que hoy están brindando servicios a través de distintas plataformas de mensajería, de reparto, de transporte sobre todo, y se chocan con una visión libertaria que representa absolutamente todo lo contrario, apuesta justamente a seguir flexibilizando muchas de estas relaciones que no las considera laborales. Bueno, del otro lado, Pato, está la Libertad Avanza a través de Santiago Santurio, uno de los diputados más representativos que tiene el bloque Violeta y que también ha establecido un proyecto que, obviamente que ahí lo estamos viendo, que choca en sus criterios y en sus desafíos. Bueno, en principio, Unión por la Patria apuesta justamente a regularizar los vínculos que existen entre plataformas y trabajadores, mientras que la Libertad Avanza considera a las personas prestadores autónomas y no trabajadores en relación de dependencia de estas firmas que controlan las aplicaciones. Esto es lo que estamos viendo en la primera placa. En la segunda, Unión por la Patria presume relación laboral, mientras que la Libertad Avanza, la iniciativa de Santurio, habla de un vínculo marcado por el derecho civil y comercial y deja fuera a toda la legislación laboral. Esto es fundamental, sobre todo al momento de realizar distintos reclamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas veces los trabajadores están haciendo reclamos contra las empresas y además de que tarda mucho, terminan recayendo en la Cámara Nacional del Trabajo, que bajo distintos fallos ya ha advertido que hay una relación laboral entre la firma, entre las compañías y los empleados. En la tercera placa también vamos a observar otra de las características que chocan, ¿sí? Que justamente Unión por la Patria habla de la obligación, y esto es interesante, Pato, porque y tiene que ver con, no digo criterios que sean similares, pero que por lo menos hay ciertas coincidencias entre las iniciativas, que tiene que ver con el apartado de obligaciones. Para Unión por la Patria hay una obligación de las empresas de informar algoritmos, se define una jornada laboral y se establece ART, elementos de protección y capacitación y salario mínimo para los trabajadores. Es algo totalmente inédito porque hoy las personas que se emplean en las plataformas no cobran un salario, sino que cobran a partir de un porcentaje del trabajo que realizan, de la prestación, porque después hay otro porcentaje que directamente se lo quedan las compañías. Para Unión por la Patria no, tiene que haber directamente un salario mínimo y que la empresa tiene las obligaciones de brindar ciertas prestaciones. Eso sería como para que cada persona que decida hacer este tipo de actividades ya sepa que tiene una base, un piso. Sí, exactamente. Y a partir de ahí... Sí, sobre todo, Gonza, porque también hay una realidad que Hugo Antonio Moyano lo observó. Muchos de estos trabajadores tienen que pagar por su propia capacitación, por sus propios elementos de trabajo, por su propia mochila. Tienen que tener, por ejemplo, su transporte, su medio de locomoción en condiciones. Bueno, para Unión por la Patria hay un montón de cosas que tienen que garantizar las empresas. Mientras que la Libertad Avanza exige, si habla de obligaciones, exige que los datos de la actividad de cada empresa sean transparentes. O sea, que cada empresa informe a qué se dedica, porque hoy está un poco difuso a qué se dedica. Bueno, las empresas que son las propietarias de las aplicaciones. Sí, exactamente. Porque vos sabés, Pato, que a ver cómo es. Bueno, que hay empresas que se dedican al transporte de pasajeros, al transporte público, transporte privado, se dedican a la mensajería, es decir, están abriendo y también... Claro. De hecho, vemos una... Bueno, no sé si lo podemos mencionar, pero en caso de Mercado Libre. Claro, ¿qué pasa? Que también ofrece mensajería, ofrece delivery. ¿Sí? Hoy ahora. Claro, se están ampliando. ¿Y qué dice la Libertad Avanza? Bueno, estas firmas no están transparentando su caudal de actividades, lo deberían hacer. Y también habla de algo interesante, del resguardo de la integridad física del prestador. Por primera vez, del trabajador. Sí, exactamente, del trabajador. Tienen que tener algún tipo de control y el trabajador debe informar sobre cómo está físicamente, lo cual es algo interesante y que por lo menos se introduce en el debate por primera vez. Juan, te hago una pregunta muy libertaria.
La pregunta es la siguiente, ¿no? A ver, hoy el trabajador tiene que procurarse su medio de transporte, tiene que procurarse su capacitación, tiene que inscribirse como monotributista. Totalmente. Todo a cuenta y cargo. Eventualmente, si la empresa se hiciera cargo de algo, la empresa, no son ONGs, no son empresas generosas, lo van a querer cobrar a eso. Claro, ¿Eso se trasladaría a la tarifa? ¿Sería así? ¿Se ha llegado a hablar de ese ítem o no todavía? Sí, totalmente, porque en la Libertad Avanza se habla de que el exceso de regulación llevaría a un mayor precio en los costos de los servicios y que ese costo va a terminar siendo trasladado indefectiblemente al usuario que hoy está pagando por justamente ese servicio. Imagínate si hablamos de un salario mínimo. No, eso que... no. Si garantizan si mínimo. Se incorpora, imagínate, multiplicarlo por la cantidad de hoy vendedores que tiene el país, no solamente... Sí, obviamente. No, y también hay un punto que está mencionado en la placa que tiene que ver con la responsabilidad que debería tener para la Libertad Avanza, ¿no? La empresa ante daños sobre terceros. Ahí lo estamos, en casos de daños a usuarios cuando fallen en sus deberes de control. Claro. Es decir, empieza a mirar también, o sea, se pone la lupa bajo el rol de las compañías, sobre todo en estos casos que lo hemos visto, lo decías, Pato, en el primer bloque, ¿no? Cómo los trabajadores hoy se están moviendo por la calle de manera libre, que hay accidente de tránsito y el bloque oficialista empieza a ver que se debe de alguna manera plasmar, regular ese tipo de situaciones. En la siguiente placa también hablamos de un mecanismo, de distintos mecanismos de elección de delegados, ¿sí? Por primera vez se habla de una posible sindicalización. ¿Por qué? ¿Qué sucede hoy en día? Hoy hay distintas agrupaciones que no llegan a tener ningún tipo de marco normativo. Perdóname, ¿se habló de algún número aproximado de trabajadores de aplicación en la Argentina hoy? No, la verdad que no se ha hablado de un número. Sí, lo que viene pasando, Pato, en los últimos voy a años. buscar algún dato, pero me parece que debemos estar superando los 500.000 trabajadores seguro, me parece. Dato que es fácil de lograr por parte de las empresas. Exactamente. Por parte de las empresas. Exactamente. Dato registrado. Juntás a las dos, tenés razón. Claro, es así. Sí, totalmente. Digo porque hay números que son, uno mira la cantidad de trabajadores de aplicaciones de Estados Unidos y de China, son datos tremendos. Claro. Centenares de millones. Sí, ahí, totalmente. Sí, dale. Bueno, y justamente la Libertad Avanza impone al trabajador la obligación de informar su ubicación durante los servicios. O sea, dos miradas totalmente contrapuestas sobre qué debe suceder en los trabajadores. Y por último, la última característica que lo que estamos viendo es que la Libertad Avanza pide que los trabajadores mantengan sus medios de trabajo como motos, bicicletas o automóviles en condiciones. ¿Sí? Otra diferencia abismal. Por último... ¿Eso pide el proyecto de Moyano? No, de Santurio, de la Libertad Avanza. Que directamente que el control del... Todo a cargo del trabajador. Todo a cargo del trabajador. Obviamente el peronismo considera a los trabajadores en estado de precarización, mientras que la Libertad Avanza apunta a modernizar el trabajo y garantizar mayor libertad contractual y flexibilidad laboral, sobre todo porque todavía no existe una regulación específica. Te digo que hay casi un choque ideológico más notorio que el que había cuando se discutía la ley de contratos de trabajo, la vieja ley laboral, Bueno, interesantísimo esto, pero nos tenemos que ir. Es viernes, el mejor fin de semana. Señor Solabarrieta, muchas gracias. Buen fin de semana. Señor, muchas gracias. Muchísimas Cabanac. gracias, Hasta la próxima. señores. Muy buenos días y gracias.